Entonces tenemos este ejercicio, bien, en el cual tenemos una base de datos que ya está efectuada, que ya está hecha, una base de datos cortita, simplemente para poder ejercitar la manipulación de los datos. Puse estas flechitas para que se sepa cuándo son claves foráneas, ¿cierto? Y cómo están las tablas unidas con otras. Y de acuerdo a esto, intentemos dar respuesta a estas 5 preguntas. Bien, la idea es que lo puedan hacer ustedes, ¿cierto? Y lo vamos revisando. Ojalá que lo podamos hacer entre todos. Esa es la idea. Entonces, comenzamos por mostrar las ciudades que tienen habitaciones con capacidad de 4. Fíjense aquí lo que hay que hacer. Hay que mostrar las ciudades, ¿cierto? O mostrar qué ciudades, ¿cierto? Tienen habitaciones o contienen habitaciones con una capacidad de 4. Bien. Esto es algo bastante bueno. Ahora, tenemos que identificar dónde se encuentra lo que yo quiero mostrar y dónde se encuentra la condición para poder mostrarlo. Bien. Entonces, intentemos hacer esto, por favor. Intenten ustedes, lo revisamos en 3 segundos. Bien, entonces tenemos select, ciudad, from, sucursales, es decir, estamos seleccionando la ciudad de la tabla sucursales. Después tiene una condición. Where, está correcto, pero no podríamos preguntar si las habitaciones son igual a 4. ¿Por qué? Porque habitaciones no se encuentra. Voy a poner esto más abajo para que no nos corramos, ¿ya? Ahí. Por ahí. Ahí tenemos un problema porque no podríamos poner where habitaciones igual a 4. ¿Por qué no podríamos poner eso? Es porque yo estoy seleccionando ciudad de la tabla sucursales, es decir, estoy en esta tabla. Estoy en esta tabla y no podría preguntar habitaciones es igual a 4 porque no sé dónde se encuentra habitaciones. Podría estar en esta, en cualquier otra tabla. No podría hacer eso. Por lo tanto, falta algo ahí. Lo vimos en la clase pasada, pero necesito que ustedes eh, eh, puedan razonarlo, ya puedan hacerlo, o pensarlo. ¿Qué más podríamos poner aquí? Vamos, vamos. Bien, voy a continuar grabando, que lo tenía en pausa. ¿Ya? No aparece una igualdad, pero sí aparece algo muy, pero muy cercano. Ya tan cercano. Ah, y aquí tengo otro mensaje, me acaba de llegar. Puede ser, puede ser. Ya puede ser eso, me pregunta. Sí, sí, yo creo que sí puede ser. O por lo menos está bastante cercano. Ahora, esto es importante porque no basta solamente con hacer cosas. ¿Ya? Esto es muy importante entenderlas también, entender lo que estamos haciendo. Eso es lo que a mí más me interesa ahora que estamos en clase. Bueno, en la prueba hay que responder correctamente, pero ahora es importante entender lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? ¿Cómo lo entendemos? ¿O qué debemos hacer? Estoy dentro de la tabla sucursales. ¿Y qué es lo que debo hacer yo? Conceptualmente, sin ir digamos, al código SQL aún. Bueno, aquí lo que yo debo hacer es intentar igualar el code sucursal, ese que se encuentra aquí, ¿cierto? Code sucursal con este code sucursal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Habitaciones, discúlpenme. Este code sucursal con el code sucursal de arriba, que estamos en la tabla habitaciones, y una vez que lo logre igualar,
recién voy a tener acceso a las capacidades. ¿Ya? Ojo con eso. Hay que entender conceptualmente eso. Entonces, yo no puedo ir de una tabla a otra simplemente preguntando. No puedo hacer eso. Entonces, debo igualar. Es decir, ¿qué ciudad voy a mostrar? Porque las capacidades, veamos, vamos en la práctica, las capacidades de 4 se encuentran en la primera y segunda ubicación. ¿Qué ciudades son esas? Fíjate que para saber qué ciudades son, a la capacidad de 4 yo tengo que ir al código sucursal, el código 2 y el código 3. Busco acá el código 2 y el código 3, entonces sé que son Concepción y Temuco. Al final, eso es lo que debo hacer en el código SQL, exactamente lo mismo. Y fíjate lo que hice. Vine al código sucursal, igualé estos códigos con los códigos que se encuentran acá. Eso fue lo que yo hice. Igualé estos dos atributos, que son los mismos. Uno es la clave primaria o la primary key de una tabla, y el otro es la foreign key de una tabla. Y eso es lo mismo que yo debo hacer en el código SQL. Entonces, pongo code-bajo sucursal. Este código sucursal es este código sucursal, ¿cierto? Dentro de la tabla sucursales. Debo igualarlo al código sucursal de la tabla habitaciones. ¿Cómo lo igualo? Entonces pongo entre paréntesis, ahí lo igualo, y ahí pongo select. Ojo con eso. ¿Qué es lo que voy a seleccionar? Voy a seleccionar code sucursal. Voy a presionar enter para que no nos vayamos tan hacia el lado. Ya, voy a ponerlo aquí. Esto va hacia el lado, ya, pero es simplemente para que no nos movamos. No nos movamos tanto. Ya. Entonces selecciono este código sucursal, pero voy a seleccionar todos los códigos sucursales. No, no todos. ¿Cierto? Los que cumplan una condición. Y entonces pongo un where de la condición del select. ¿Y cuál es la condición? Que la capacidad, select código sucursal, espérate, me faltó aquí, ¿de qué tabla? From habitaciones. Bien. Y ahora, de la tabla habitación, ahora ya estoy dentro de la tabla habitaciones. ¿Cierto? Pero voy a escoger todos los códigos sucursal. No, no puedo escogerlos todos. ¿Cuáles solamente? Los que la capacidad, entonces pongo aquí, ¿cierto? La capacidad es igual a 4. Y cierro entonces y lo termino con punto y coma. Profe, ¿y el import para qué era entonces? Voy a revisar su pregunta. ¿Qué import? ¿A qué se refiere con import? Ah, no, era un... No lo puse en el ejercicio, pero en la clase pasada lo vimos. No sé si lo pronuncié bien, pero se escribe IMPORT. A lo mejor puede haber sido algún atributo de las tablas que estábamos viendo la clase pasada. ¿Era un atributo de la tabla? Puede ser que haya sido Creo un que sí, atributo. profe. Es Sí. como que ahora estoy utilizando capacidad o como que estoy utilizando sucursal, ¿cierto? Code sucursal, code-sucursal. Bueno, son atributos, pero no podría repetirlo en todos los ejercicios porque estos atributos son únicos de esta tabla. No, sí, profe, disculpe, me confundí. No, pero es muy buena la pregunta, no quiero decir que esté mala, no, para nada, pero para que quede claro. Es como que yo ahora hago un ejercicio muy distinto con una tabla distinta, no puedo utilizar los mismos atributos. Code sucursal, capaz que no lo tenga el próximo ejemplo. Antes de pasar al número 2, por favor, ahora es el momento.
todas las consultas. Todas las consultas que puedan existir. Bueno, yo voy, esta grabación la voy pausando, por eso las grabaciones a veces tienen menos duración que la clase, porque voy pausando los ratos que no, que no hay respuesta, ¿ya? Para que sepan. Entonces yo pregunto, entonces cuando me responde ahí continúo la grabación y así. Bien. Ya, ok, donde uní las tablas. Voy a decirlo en español. Entonces estoy seleccionando. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Porque eso es lo que me pide el número 1. Mostrar las ciudades que tienen habitaciones con capacidad de 4. Entonces voy a seleccionar la ciudad. Es decir, en otras palabras, eso es lo que yo voy a mostrar. Voy a mostrar la ciudad. Voy a mostrar todas las ciudades from sucursales, de la tabla sucursales. ¿Voy a mostrar todas las ciudades? No, no quiero mostrarlas todas. ¿Cuáles quiero mostrar? Quiero mostrar los que tengan capacidad de 4. Y entonces tengo un problema, porque la capacidad la desconozco dentro de esta tabla. La desconozco. La capacidad se encuentra en otra tabla. A esto nosotros en clase le llamamos subconsulta. Ojo, es necesario, como ya tienen ustedes la grabación, es necesario que puedan repasar esa clase, ¿ya? De las subconsultas. Ojo con eso. Y entonces, ¿cómo hago una subconsulta? ¿O cuándo sé que tengo que hacer una subconsulta mejor? Cuando lo que yo muestro se encuentra en una tabla, pero la condición de mostrarlo se encuentra en otra. Esto es precisamente lo que sucede aquí. Bien, yo quiero mostrar la ciudad, pero la capacidad de habitación se encuentra en otra tabla. Por lo tanto, es una subconsulta. ¿Y cómo yo hago una subconsulta? Ya revisamos Select Ciudad from Sucursales. ¿Cómo yo hago una subconsulta? Uniendo ambas tablas. Deben estar unidas. Y entiendo entonces que ambas tablas están unidas por un atributo. Ya hemos visto cómo se unen las tablas, ¿cierto? La clave primaria de una se convierte en la clave foránea de la otra. Es decir, code-sucursal es la clave primaria de sucursales. Y code-sucursal es la clave foránea, ¿cierto? Que contiene la tabla habitaciones. Por lo tanto, yo voy a mostrar la ciudad en la cual la capacidad sea de 4. Pero como no sé eso, debo unir estas dos tablas. ¿Cómo las uno? Ya que me encuentro en la tabla sucursales, porque select ciudad from sucursales, entonces igualo. Entonces pongo where code sucursal, este atributo, ¿cierto? Code sucursal, lo igualo a, debería igualarlo a el code sucursal de la tabla habitaciones. Entonces pongo select code sucursal igual, y ahí abro paréntesis porque aquí es un solo resultado. Si yo tuviera solamente esto, voy a ponerlo con otro color. Veamos. Ahí sí. Bien, todo esto verde, todo lo verde que yo taché, tiene un resultado. Si solamente tuviésemos esto, veamos cuál es el resultado. Si solamente tuviese esta línea, nada más. Select code sucursal from habitaciones, es decir, de acá, donde la capacidad sea igual a 4. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta línea de todo lo verde? El resultado de la línea verde es, voy a seleccionar code sucursal de la tabla habitaciones donde la capacidad sea de 4. Es decir, el resultado me va a mostrar el 2, el 0,2 y el 0,3. Ese va a ser el resultado de lo verde, ¿cierto? Fíjense que ese es el resultado de lo verde.
pero yo ese resultado lo estoy igualando al código sucursal de la tabla sucursales. Es decir, el número 2 y el número 3 lo igualo acá para mostrar la ciudad que corresponde a esos códigos. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿cierto? Es decir, el resultado de lo que está en verde lo estoy igualando al código sucursal de la tabla sucursales. Entonces, como lo estoy igualando, el resultado es 2 y 3. Yo creo que ahí estamos medianamente claros. Entonces, estoy seleccionando la ciudad de la tabla sucursales donde el código sea igual al resultado de lo verde. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, estoy mostrando la ciudad donde el código sea exactamente igual al resultado de lo verde. En otras palabras, el resultado de toda esta línea me va a mostrar solamente Concepción, Temuco. Ese va a ser el resultado de todo. ¿Ya? Está explicado paso a paso. Entonces, por eso se llama una subconsulta. Es porque yo estoy mostrando algo que se encuentra en una tabla, pero la condición se encuentra en otra. Bien. La capacidad se encuentra en una tabla distinta que la ciudad. No sé si quedó más claro o menos claro. Por favor. Excelente. Sigamos adelante para ver cuántas más consultas pueden existir. Entonces vamos al número 2. El número 2 nos dice, ¿cuál fue el código para ingresar la primera línea de empleados? Esta no está tan difícil, esta está bastante fácil. ¿Cuál fue el código que en SQL, ¿cierto? Para ingresar la primera línea de empleados. Tómense ahí un segundito y lo revisamos. ¿Cuál fue el código entonces para ingresar esta línea, la que tiene la flechita? ¿Cómo se ingresó? ¿Cómo se ingresó esta información? Eso es lo que nos están preguntando. La primera línea de la tabla empleados. Yo comienzo. Insert into empleados. Algo así es. ¿Qué después iría? ¿Qué iría después? ¿No, nadie? Bueno, abre paréntesis y entonces comenzamos a insertar todos los datos. Tenemos varias opciones. Si lo insertamos en exactamente el mismo orden que aparece aquí, no es necesario que nosotros lo declaremos inicialmente. También podríamos insertar desordenadamente. Si es que lo ingresamos desordenadamente, necesitamos declararlo al inicio. En este caso, 01, ¿cierto? En root, lo más probable es que tengamos que insertar entre comillas. ¿Por qué? Porque es varchar, ¿cierto? Es varchar. Después, Berta también. Berta. Soto también es varchar. Coma. Jefe. También. ¿Cierto?
800. Recepción. Y 01. Bueno, así de simple sería. No era algo tan difícil, ¿cierto? Insertamos. ¿Ya? Por interno me preguntan si 800.000 va a 5 millas. Sí, va a 5 millas. La razón es porque 800.000 lo más probable es que no sea varchar, ¿cierto? ¿Qué tipo de caracteres son 800.000? $800.000, lo más probable es que sean integer, ¿cierto? Y entonces cuando son números, los números no llevan comillas al ser ingresados. Si es que yo pusiera en los números entre comillas, significa que no está declarado integer, no se puede sumar, no se puede restar, no se puede multiplicar el sueldo. No se puede hacer nada, ninguna operación numérica, ¿cierto? Ninguna operación matemática con el sueldo. Aunque puedan estar números, no se puede hacer nada. Es como decir, qué sé yo, 5 oriente menos 10. No significa nada, ¿cierto? Porque lo más probable es que 5 oriente sea varchar, aunque sea un número, ¿ya? No se puede. ¿Bien? Pero cuando son numéricos, los datos numéricos se ingresan sin comillas. ¿Bien? Los datos numéricos se ingresan sin comillas. Ojo con eso. Buena pregunta que me hacen por interno. Y esa entonces sería la respuesta de la 2. Bien. Vamos entonces a la 3. Eliminar los empleados que trabajan en Santiago. Vamos, eso sí lo tienen que hacer ustedes, por favor. Bien. Bien, aquí tengo una propuesta. Veamos la propuesta. Primero, buena propuesta. Hoy no pude copiar, voy a tener que escribirlo, ¿no? Bastante buena la propuesta, pero ojo. Eso, muy bien. Bueno, hay por interno, ojo, que dice, nadie lo ve, pero por interno dice delate. Ojo, en cositas muy simples nosotros nos podríamos equivocar, ¿ya? En cositas, pero muy, muy simples, ¿ya? Sí, sí, lo entiendo. Entiendo que es fácil equivocarse, ¿ya? Y por lo mismo, por exactamente lo mismo, intentamos ser cuidadosos al escribir, ¿ya? Entonces, delete from empleados. ¿Por qué empleados? Bueno, eso es lo que yo quiero eliminar. Quiero eliminar los empleados. Yo podría dejarlo hasta aquí, ojo con eso. Si lo dejo hasta aquí, va a eliminar absolutamente todos los empleados. Bien, buena, excelente. Yo no quiero eliminarlos todos. Yo quiero eliminar solo los que trabajan en Santiago. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé los que trabajan en Santiago? Espérenme un segundito ya. Voy a... Espérenme, voy a sacar eso porque no me sirve. Ahí sí. Ya. Bueno, resulta que la tabla empleados está unida con la tabla sucursales. Entonces yo necesito eliminar la tabla tuplas de la tabla empleado, pero la condición se encuentra dentro de la tabla sucursales. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles.
¿Cómo se unen estas dos tablas? Se unen con un atributo que se llama code-sucursal. Code-sucursal. Bien, entonces voy a eliminar la tabla empleados, donde, ¿ya? Ojo, aquí no va paréntesis, ya la persona que me escribió por interno, va directamente code sucursal. Code-sucursal. Es igual, ¿y por qué lo igualo al paréntesis? Porque así como lo hicimos la vez pasada, el resultado de todo lo que está entre paréntesis, yo lo voy a igualar al código sucursal. ¿Ya? El resultado de todo lo que está entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, select code-sucursal de la tabla sucursales voy a mover esto para acá porque no alcanzo a ver bien ya. De la tabla sucursales, pero todas, no me sirven todos, ¿cierto? Los que cumplan una condición, es decir, que la ciudad sea igual a Santiago. A propósito, lo estoy haciendo mal, ojo con esto. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta? ¿Esto estará bien? ¿No le van las comillas en Santiago? Correcto, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Yo, Francisca. Buena. Bien, Francisca. Espérenme, déjenme. Ahí está. Santiago. Ahí sí. Bien. Las comillas simples. Ya, se me había perdido antes en el ejercicio anterior la tecla. Pero va con comillas simples, ¿cierto? Va con comillas simples. Esto de acá arriba también todo va con comillas simples. Ya, ojo con eso. ¿Por qué va con comillas simples Santiago? Porque Santiago es un es un dato que lo más probable es que esté configurado como varchar o char, dependiendo, ¿cierto? Pero es alfanumérico. Como es alfanumérico, debe llevar comillas simples. Bien. Voy a cambiar esto de acá arriba para que ustedes no se confundan después. Todo es con comillas simples, ya. Y ahí estaría correcto. Bien, ahí estaría correcto. Entonces, por interno me enviaron dos propuestas, Francisca y Denise, ¿ya? Francisca tuvo el problema del delete, pero el resto estuvo bastante bien. Y otro problema que tuvo Francisca es que Era que yo escribí el código de empleado y era el de sucursal. correcto, ¿cierto? Porque no puedo igualar el código sucursal al código empleado. No podría igualar eso, ¿cierto? No podría igualar aunque sea 0102 y aunque sea 0102. Pero estoy hablando de cosas distintas, ¿cierto? No podría igualar estas dos cosas. Debo igualar siempre la foreign key con la clave primaria, ¿ya? Es decir, debo identificar cuál es el atributo que une a estas dos tablas. Eso siempre debo identificar. Y entonces, identificando qué atributo une a las dos tablas, yo puedo hacer este nexo e igualarlo. Bien. Después de la prueba, nosotros haremos exactamente esto mismo en el software y veremos los resultados que esto va teniendo. ¿Ya? Y vamos a ver los posibles errores y que a veces cuando no ponemos comillas aparece error y que a veces cuando no ponemos la palabra exacta o correcta también aparece error y tenemos un sinfín de problemas. Pero esto sería lo correcto en la número 3. Bien. Número 4. Aumentar los sueldos
en un 15% a los empleados que trabajen en Temuco. Ahí se encuentra esto. Aumentar los sueldos en un 15% a los empleados que trabajen en Temuco. A todos los empleados que trabajen en Temuco. Ya hemos hecho algunas cosas de su consulta, entonces ya deberían ser capaces de hacerlo. Esperemos unos segunditos y lo revisamos. Bien, tengo entonces una respuesta. Update, ¿cierto? From empleados. Update from empleados. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero modificar, obviamente, es la tabla empleados. Eso es lo que yo quiero modificar. ¿Qué quiero modificar de la tabla de empleados? Los sueldos. El atributo sueldo. Estamos todos de acuerdo. ¿Y cómo se van a modificar ahora los sueldos? Quiero que sea un 15% adicional. Por lo tanto, 1,15 o ¿ya? igual. Pero el sueldo debe ser igual a ¿qué? El sueldo no puede ser 1,15. Si yo pusiera sueldo es igual a 1,15, tendríamos un gran problema. Porque todos los sueldos ahora serían un 1,15 pesos. 1,15 pesos. Y yo no quiero que los sueldos bajen a un peso, ¿cierto? No, yo lo quiero que los sueldos sean igual a sueldo por 1,15. Ahí sí estaría correcto. Si yo, recuerden esto, algo muy importante. Todo lo que está a la derecha del es igual va a ser el nuevo valor que asuma la variable que se encuentra a la izquierda. Bien. Recuerden esto. Todo lo que está a la izquierda del es igual va a ser el nuevo valor, ¿cierto? De todo lo que se encuentra a la izquierda. Entonces, cuando nosotros ponemos sueldo es igual a 1,15, significa que 1,15 va a ser el nuevo valor de la variable sueldo, ¿ya? Y ese es un problema. No podría ser de esa manera. Bien. No podría ser así. Ya, entonces me devuelvo. Hasta ahí vamos. Es decir, si el sueldo fuese 100.000 pesos, entonces el nuevo sueldo va a ser igual al valor antiguo por 1,15. Es decir, 100.000 por 1,15, que sería 115.000. Y ese valor va a ser lo que se asigna a la variable. A la nueva variable, digamos. ¿Ya? Me gustaría saber si es que se entiende lo que estoy explicando. ¿Ya? Porque esto es algo fundamental de nuestra materia. Fundamental. Parece que sí. Ya. Después de entender que voy a modificar, ¿será a todos los sueldos? ¿A todos los sueldos? No, no a No, todos los sueldos, ¿cierto? La condición se encuentra, lamentablemente, en otra tabla. La condición se encuentra en la tabla sucursales, porque ahí está la ciudad. Entonces, yo establezco la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Entonces, veo cuál es el atributo que hace que se unan estas dos tablas. En este caso es code-sucursal. Lo debo igualar a, y entonces pongo entre paréntesis, la selección, ¿cierto? De code-sucursal de la tabla, me fui para el lado. Espérenme. Sucursales. De la tabla sucursales. Todas, voy a igualarlo a todas. No,
solamente los que cumplan con una condición. ¿Qué condición? Que la ciudad sea igual A Temuco. a Temuco y siempre con comillas simples. Temuco. Comillas simples. Cerramos el paréntesis y terminamos entonces con punto y coma. Muy similar a lo que me envió por interno Francisca. Muy, muy bueno. El único problema que tenía, solamente el tema del sueldo. Ojo con eso. ¿Ya? Recordar que todo lo que está a la derecha del signo es igual en una asignación de variables. ¿Ya? Todo lo que se encuentra aquí a la derecha. No sé qué pasó, espérense. Se bloqueó esto. Ahora sí. Todo lo que se encuentra a la derecha del signo es igual. Va a ser el nuevo valor que asuma la variable que se encuentra a la izquierda. ¿Ya? Esa es la clave. Recuerden que funciona de esta forma. ¿Ya? Se encuentra, funciona de esta manera. Muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a achicar esto para guardarlo ahí. Voy a achicar esto para tener más espacio. Y entonces nos falta la última. Muy chiquitito. Por ahí. La capacidad de las habitaciones de Temuco, dejarlo nulo. ¿Cómo podemos hacer eso? La capacidad de las habitaciones de Temuco, dejarlo nulo. Ya, ahí tenemos unos minutitos para poder hacerlo. Bien. ¿Qué debo hacer en el número 5? Cuando dice la capacidad de las habitaciones de Temuco, dejarlo nulo. ¿Qué debería hacer yo? ¿Cómo yo dejo nulo algo? ¿Se entiende? Dejarlo nulo. No, no es eliminando los datos. No es eliminando porque eliminando los datos no queda nulo, es decir, no existe. Y ojo, lo que yo debo dejar nulo en este ejemplo es la capacidad de las habitaciones de Temuco, es decir, de Temuco. Mira, este es el código 3, es decir, esta capacidad. ¿Se entiende, no? Este atributo, el atributo capacidad, debo dejarlo nulo de los de Temuco. Aunque no exista de Temuco ingresado, no importa. Pero igual debo poner la línea. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo yo cambio algo? ¿Qué es lo que significa cambiar algo? ¿Es eliminar? Porque fíjense que no importa la capacidad que tenga ahora. Yo necesito que de ahora en adelante quede nulo o dejarlo nulo, ¿cierto? Recuerden lo que significa un valor nulo. Significa no ingresado, ¿cierto? O desconocido. Eso significa. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo acá, o lo que yo debo hacer en el número 5 es, al igual que en el número 4, es una modificación. Es una modificación, ¿cierto? Porque la capacidad de las habitaciones de Temuco debo dejarlo nulo, es decir, debo cambiarlo para que ahora quede nulo, sin importar lo que había antes. Como es una modificación, no podría empezar por select, como recibí ahí un mensaje yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una modificación. Como toda modificación, obligatoriamente debe empezar por update. ¿Cierto? Debe empezar por update. ¿Y qué tabla yo quiero modificar? Las habitaciones. Por lo tanto, ¿y qué atributo de las habitaciones? La capacidad. Capacidad. ¿Cierto? Debe ser igual a nulo.
Debe ser igual a nulo. ¿Todas las habitaciones va a quedar con capacidad nulo? No, no todas. Las que cumplan una condición. ¿Y cuál será esa condición? Bueno, la condición es, como aparece aquí, que las que se encuentren en Temuco, es decir, debo unir habitaciones con sucursales. ¿Cierto? ¿Y qué atributo la une? El código de la sucursal. Por lo tanto, debo igualar cod-sucursal, ¿cierto? Al cod-sucursal de la tabla sucursales. Y que cumplan con una condición. Y la condición es que la ciudad debe ser igual a Temuco. Y ahí entonces terminaría nuestra línea. Bien. Consulta si es que algo no se entendió de esto. Porque yo estoy modificando, ¿cierto? Estoy modificando. Parece que no. Muy bien. Sí, pues, para dejarlo nulo. Para que el dato quede nulo, hay que... hay que ponerlos igual a null. Acuérdate que null es una palabra clave que significa nulo. ¿Cierto? Ojo con eso. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos un break ahora. ¿Ya? Y volvemos en unos 15 minutitos más. Bien, niños. Vamos al break. Bien, esta, la que le estoy mostrando, fue una evaluación anterior, ¿ya? Del año 2019, fíjense, ahí está. ¿Ya? Y simplemente nos sirve a nosotros para poder repasar. Bueno, esto fue una prueba real, ¿ya? Bastante fácil, bastante fácil, ¿ya? Y entonces intentemos resolverla. Nos va a servir a nosotros para practicar, ¿ya? Aunque era bastante fácil, igual nos sirve para ensayar, para practicar. ¿Ya? A la vuelta entonces del break, la revisamos. Intenten ustedes por mientras resolverla. Tenemos, anote la consulta en SQL para ingresar el primer empleado. El empleado número 7369, ¿cierto? Algo muy similar a lo que nosotros hicimos, muy similar. Tenemos que, con insert into, ¿cierto? Y insertamos toda esta información, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos en comisión? Porque esto a lo mejor no lo hemos visto. Fíjate que comisión no está ingresado, es nulo. ¿Cómo nosotros ingresaríamos esa información? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque aquí se entiende, ¿cierto? Coma Sánchez, coma empleado, coma, y lo que es Barchar va entre comillas, ¿ya? Pero cuando lleguemos acá,
¿Qué haríamos aquí en comisión? ¿Cómo ingresamos esta información? ¿Alguien tendrá esa respuesta? Mm. Bueno, tenemos dos opciones y de estas dos formas estaría correcta. Cuando nosotros ingresamos esto, lo más fácil sería ingresar cuando llegamos a comisión, sin comillas simple, ponemos la palabra null, ¿cierto? Ojo, sin comillas simple. Al poner comillas simple significa que estamos insertando información. Pero si ponemos la palabra clave null, significa que ese dato quedó nulo. O en otras palabras, vacío. Otra opción es que nosotros pongamos insert into emple, ¿cierto? Abrimos paréntesis y entonces ponemos no, apellido, oficio, dir, fecha, salario. Nos saltamos comisión y ponemos dep-no. Y abrimos paréntesis y ahí insertamos toda esta información sin insertar comisión, ¿cierto? Cuando terminamos salario, coma, 20. Esas son las dos maneras o las dos formas. Cualquiera de las dos estaría correcta. Bien. La número 2. Mostrar el número de empleados y apellido de los empleados que están en localización Barcelona. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una subconsulta, ¿cierto? Mostrar el número de empleados y el apellido de los empleados que están en Barcelona. Alguien voluntariamente lo explica así verbalmente, si no es necesario escribirlo. ¿Cómo podríamos realizar esta consulta, la número 2? Mostrar el número de empleados y el apellido, ambas cosas, de los empleados que están en Barcelona. ¿No? Bueno, aquí sería, ¿cierto? Mostrar el número de empleados es select no, coma, y mostramos apellido from emple, ¿cierto? Ahí estamos mostrando ambas. Ahora, para que esté unido, ¿cierto? Porque la condición se encuentra dentro de la otra tabla, de parte. Ahí se encuentra la condición, ¿cierto? Que están en Barcelona. Como se encuentra en la otra tabla, entonces yo debo especificar y unirla. Veo qué atributo las une. Y departamento número
es el atributo, ¿cierto? La primary key, la foreign key que une ambas tablas. Entonces, where dep-no es igual, abre paréntesis, select dep-no from the part where loc es igual a Barcelona entre comillas simples. Cerramos paréntesis y punto y coma. Esa sería la respuesta. Bien, esa sería la respuesta. Algo muy similar a lo que nosotros acabamos de hacer. Muy, muy similar. ¿Cierto? Simplemente, en vez de mostrar solo un atributo, estamos mostrando dos. Bien. Estamos mostrando dos atributos en vez de mostrar solamente uno. Todas las comisiones que están nulas, dejarlas en 0. Todas las comisiones, todas estas comisiones que están nulas, dejarlas en 0. Esa es la número 3. ¿Cómo será? Eso sí, espero que ustedes me lo respondan, ¿ya? Entonces, yo debiese modificar update. ¿Qué voy a modificar? La tabla emple, ¿cierto? Update emple, set, comisión es igual a 0. ¿Cierto? Voy a escribirlo aquí. Sería algo así, ¿cierto? Update emple, comisión es igual 0. Perdón. Set comisión es igual 0. ¿Todas? No, tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Que la comisión va a ser igual a null. ¿Cierto? Que la comisión va a ser igual a null. Esa sería la número 3. Bien, esa es la línea número 3 que nosotros necesitábamos realizar. Era bastante simple, bastante fácil, pero ojo, no tenemos que confundir qué es lo que se nos está pidiendo. Es importante eso, ¿ya? Si a mí me piden que las comisiones las debo dejar en 0, significa que debo hacer una modificación de un dato. Y modificación comienza siempre con update, ¿cierto? Update es como una actualización, en otras palabras, ¿cierto? Eso significa update, es como una actualización. Y la verdad es que estoy actualizando la tabla. ¿Ya? La estoy dejando activa. Les dejaré las otras 3 para que ustedes las puedan ir repasando y puedan realizarlas, ¿ya? Para que puedan ensayar, digamos, ¿ya? De esa forma practican para la próxima evaluación. La próxima evaluación será la próxima semana. Es individual. Y adicionalmente tendrá un periodo de tiempo no muy largo, digamos. Ya porque es una evaluación muy cortita. Es escribir líneas. Son 6 líneas que vamos a escribir. ¿Cierto? ¿Ya? Se realizará mediante el sistema, obviamente. No es en Word, sino que mediante el mismo sistema. Y también serán respuestas secuenciales. Ojo con esto. ¿Qué significa respuestas secuenciales? Significa que no me podré saltar de la... Me aparece la pregunta número 1, no la puedo dejar de lado y contestar la 4. No, debo contestarla en el mismo orden. Ya eso es secuencial. Ahora, si no la respondo, va a quedar en blanco. No me puedo devolver. ¿Ya? Porque va a estar programado. Es una prueba que va a estar programada. Entonces, el sistema no entiende razones. ¿Ya? Va a estar programada. No es difícil para nada. Muy similar a lo que nosotros estamos viendo. Muy, muy similar. ¿Ya? En el cual ustedes verán una base de datos y se les pedirá que
o se muestre algo, o se modifique, o se elimine, o que se ingrese, cualquier cosa similar. Así como lo que nos estamos viendo ahora, ¿cierto? Con consultas simples y también con subconsultas. Esa va a ser la próxima evaluación. ¿Ya? Será dentro de Educandus, ojo con eso. ¿Ya? Por lo tanto, empezará en un tiempo determinado y también, como va a estar programada en Educandus, cerrará en un minuto exacto. No se podrá enviar después, entonces tienen que terminar dentro del plazo. ¿Ya? Eso será la evaluación de la próxima semana. Como ustedes pudieron apreciar, lo que está grabado es mucho menos de lo que se vio en clase por temas de tiempo, por temas de ir parando la grabación, ¿ya? Pero de esa forma también le ahorramos tiempo para cuando repasen, ¿cierto? Pueden ver lo más importante. Eso sería. Que estén súper bien, niños. Chao, chao.